haremos un paseo por las Caldas del medievo y de principios del siglo XVI, a la par que conoceremos cómo funcionaba la caza de brujas en Cataluña y más en concreto de esta villa termal y los pueblos cercanos. Este municipio ha sufrido varios cambios debido a las guerras y los distintos sucesos, así que tiene mucha historia. Pero para entrar en ambiente empecemos por las murallas, ya que hasta mediados del siglo XVIII estas rodeaban lo que hoy es el casco antiguo. Se terminaron de derruir por el aumento de población, pero todavía se mantienen algunos de los tramos y torres que la formaban y que iremos viendo a lo largo del recorrido. Existía más de un puente que cruzaba la riera, pegadita a la muralla. El más importante se ha reconstruido recientemente junto a una buena parte de los restos arquitectónicos que se conservan. Ahora que estamos situados en el medievo, avancemos un poco en el tiempo, hasta el siglo XVI, más concretamente al año 1619. Cataluña sufría una racha de desdichas, incluidos granizos que arrasaron con gran parte de las cosechas, enfermedades que hacían que muchos niños murieran, y la gente empezó a culpar al diablo de estos hechos. Era como un modo de saciar la ira y el no poder hacer nada. Lo más cercano al diablo que tenían eran a los brujos y las brujas, supuestamente personas que tenían contacto directo con el mismo diablo. Este tema no era nuevo, sobre todo para la Iglesia, que ya había quemado a varias mujeres en la hoguera y tenía bastante por mano la Inquisición. La diferencia es que era el pueblo y los jueces quienes las juzgaban y por lo tanto eran llevadas a la horca. La mayoría de estos procesos fueron aplicados a mujeres que viven solas o apartadas, incluso siendo viudas. También era normal que mujeres francesas escaparan de sus tierras y vinieran a vivir por aquí. A estas se les llamaban las gabachas. Si se fijaban en una de ellas apenas tenía posibilidades de librarse de la muerte. En la zona del Vallés fueron sentenciadas cientos de mujeres por brujería. Pero vamos a explicar un poco en qué consistía el proceso, los interrogatorios y las torturas. Una vez acusada de brujería, iban a por ti guardias armados y te llevaban a la fuerza al calabozo. En el caso de Caldas, cuando empezó la caza, tuvieron que habilitar un espacio para ello en las termas romanas. Cabe decir que eran pocos metros cuadrados y las condiciones de humedad por la falta de ventilación y las necesidades fisiológicas que hacían allí mismo, hacía de este lugar que tuviera unas condiciones muy pésimas. De la cárcel pasabas a ser interrogada normalmente en otro lugar y si las respuestas no eran del agrado de los que lo llevaban a cabo, te sometían a tortura. Las más utilizadas eran las de quebrantar huesos. Las ataban de pies y manos con un potro de madera en la espalda e iban tirando de las cuerdas hasta que se retorcían del dolor. Si con estas no hablaban, utilizaban el agua, un paño húmedo en la boca y dejar caer gota a gota, obligando a hacer el sobreesfuerzo para respirar. Incluso algunas sangraban cuando les retiraban el pañuelo. También podían usar el fuego. Introducían los pies de la torturada en un recipiente metálico con llamas e incluso se podían llegar a quemar los pies de tal modo que se le veían hasta los huesos. En el interrogatorio te hacían preguntas como ¿por qué elegiste ser bruja? ¿Quién es tu demonio? ¿Qué forma tiene? ¿Qué otras personas o diablos participaron contigo en aquel arres? ¿Sobre cuántas poblaciones hiciste caer granizo o inundaste con tormentas? Y bueno, infinidad de preguntas más hasta que quedaban satisfechos. Tras ser interrogada y torturada te regresaban a la cárcel, donde el resto de acusadas veían lo que les esperaba. El proceso era el mismo para todas. El cazador de brujas lo que hacía era descubrir en los cuerpos de estas mujeres marcas del pacto con el diablo. Podían ser verrugas, falta de vello en las axilas, por tener marcas de forma de pata de rana, señales en los ojos o incisiones del tamaño de un alfiler en la espalda. De ese modo terminaban de confirmar dicha acusación y les ponían fecha a sus muertes. Y realmente este tipo de señales puede tenerlas cualquiera, así que no se libraban. Regresemos a la casa de brujas en Caldas. Pegada a las termas existe un edificio enorme que en sus inicios era una casa de baños. Luego fue la universidad y al final un convento que se abandonó tras la guerra y actualmente lo están remodelando. Cuando empezaron los procesos por brujería, este edificio estaba en la etapa de rehabilitación para convertirlo en universidad, y muchos eruditos y señores influentes e importantes se encargaban de llevarlo, junto al alcalde y sus consejeros, que se reunían allí casi a diario para llevar las cuentas del pueblo y el mantenimiento del mismo. A mediados de 1619 llegó un mensajero a dicha universidad con una carta dirigida al alcalde, la cual explicaba que en la población de La Garriga tenían encarcelada a una bruja y que ésta, bajo tortura,
delató a otras brujas, entre ellas algunas mujeres de Caldas de Montbui. Solicitaban que alguien de Caldas, algún consejero, se acercara para presenciar los siguientes interrogatorios y que se llevaran a cabo las medidas necesarias para las nuevas acusadas. Le tocó a uno de estos consejeros hacer lo dicho y este regresó a Caldas con 3 nombres y un gran problema. Pues como hemos comentado, no tenían dónde encerrarlas, así que por si fuera poco tener que arrestar a mujeres del mismo pueblo, para la cárcel habilitaron las termas. Para los interrogatorios le tocó ceder la casa a otro de los consejeros, muy a pesar suyo, ya que éste vivía fuera de las murallas y sería más discreto si tenían que torturarlas. Además tenían que hacer venir a cazador de brujas, que eso tenía su coste, igual que lo tenía pues pagar a todos los que tuvieran que intervenir en el proceso. Y en cuanto los nombres de estas 3 mujeres fueron leídos por el alcalde, enseguida fueron a por ellas. Por suerte existen archivos históricos y documentos en los que podemos leer los nombres de algunas de estas condenadas, incluyendo dichos procesos, torturas realizadas e incluso confesiones que te ponen los pelos de punta. En marzo del año 1619 fue acusada por brujería, interrogada y torturada hasta confesión la Margarida, en la población de La Garriga. Esta, además de confesar sus actos con el diablo, también delató a mujeres de otras poblaciones de estar presentes en los aquelarres y por lo tanto ser de la misma condición. 3 de estas mujeres fueron de Caldas de Montbui. El primer nombre que leyó el alcalde fue el de Eulalia Puig y Braga. Esta se encontraba en su casa de noche cuando picaron a la puerta los guardias. La agarraron, metieron en el carro y llevaron a las termas. Algún que otro vecino fue testigo y preguntó que por qué se la llevaban, y a la mañana siguiente ya se podían escuchar los comentarios, gritos e insultos alrededor de donde tenía encerrada a Eulalia. Esta estaba arrinconada en aquel pequeño espacio, sin poder dejar de pensar en todo lo que le venía encima. No tardaron en traer a otra de las 3 mujeres, a Margarida Pujol y Ras. Estos hechos ocurrieron el 29 de mayo de 1619. Las brujas estuvieron encerradas todo el verano, haciendo sus necesidades allí mismo y alimentándose de una olla de comida que les llevaban al día. Era lo único para lo que abrían la puerta, además de para interrogación. El 6 de septiembre fue encarcelada Catarina David, que era la tercera mujer que estaban buscando. A esta la encontraron de casualidad, ya que estaba escondida a la espera de irse a vivir a otro pueblo y uno de los perros de los guardias escuchó el ruido y alertó de que allí había alguien. Ese día no fue la única que llevaron a las termas, también le acompañaron una tal Corbella Roca Bella y María la Gabacha. A los 2 días encarcelaron a Elizabeth Rosell y el 14 del mismo mes a Magdalena Badrena. Es decir, nada, en un par de semanas, un poquito más, encarcelaron a todas estas mujeres. Se les estaba acumulando la faena, así que mientras el alcalde y los consejeros organizaban los interrogatorios, mandaron cartas a Barcelona para informar de lo que estaba pasando y lo que tenían pensado hacer. Contrataron a verdugos, avisaron al cura, al cazador de brujas y decidieron empezar con los interrogatorios a Eulalia. Un día de noviembre la llevaron en carro a casa del consejero y empezaron las preguntas. Antes, por eso, la desnudaron dejándola en paños menores para poder examinar su cuerpo en busca de señales. Casi llegando el amanecer, la regresaron al calabozo, mientras el escriba que anotaba los acontecimientos terminaba de apuntar los datos resaltables de la confesión, como nombres, lugares, fechas. Las torturas a estas mujeres duraron hasta finales del mismo mes. Y en estas pues resultaron acusadas más mujeres, tanto de Caldas como de Castellar del Vallès, las cuales delataron a mujeres de Sabadell y estas a las de Tarrasa y así sucesivamente. También surgió alguna bruja en Palau de Plegamans y Sentmenat. El martes 26 de noviembre de 1619, día de mercado en Caldas, fueron llevadas a las horcas preparadas en la Plaza Mayor Eulalia Puig Braga, Margarida Pujol y Ras y Caterina David. Aunque el trayecto era corto, las sacaban de la cárcel una a una y las metían en el carro por separado. Este las dejaba justo debajo de la horca y el verdugo pasó sus cabezas por la soga. Dada la orden, bajo la atenta mirada del resto de personas, hicieron mover el carro y se quedaron colgando, poniéndose cada vez más moradas, con la lengua fuera y los ojos a punto de salir de las órbitas. Entonces la gente durante un momento ya no gritó tanto. Una vez muertas, se dirigieron todos hasta Puigdumí, que era el siguiente lugar donde iban a colgar al resto de brujas. Este estaba en la entrada del pueblo, y las mujeres que iban a ser ahorcadas a continuación eran Rocabella, María la Gabacha
y Magdalena Badrena. El nombre de las mujeres de Castellar del Vallès que fueron delatadas por las de Caldas eran na Violant Carnera de las Arenas, na Jerònima Muntada, na Eulàlia Vigueis o Olivera y Joana Sol. Estas fueron encerradas el 25 de noviembre. Muy pocas brujas se libraron de la muerte, pero se sabe de algunos casos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de una mujer que ya colgada tuvo la suerte de romperse la soga y salvar la vida. La querían colgar de nuevo, pero entonces alguien entre la multitud de la plaza que observaba el espectáculo dijo que uno no podía ser juzgado dos veces por el mismo acto, y que si la cuerda había cedido era por gracia de Dios. Así que la dejaron libre. Otro caso es el de Eulalia, una joven que por su pronta edad de 18 años salió impune del juicio, pero su madre y el resto de condenadas no tuvieron la misma suerte. La cosa empezó a disminuir cuando, por un lado, los costes que suponía pagar a los jueces, cazadores, el mantenimiento y demás eran elevados. Además, las mismas acusaciones habían llegado a las casas de estos consejeros, jueces y demás, siendo condenadas mujeres, hijas e incluso ellos mismos. Comentaros que Joana Sol, bruja de Castellar del Vallès, una vez en la horca, fue descolgada sin ningún consentimiento de las autoridades. Y esto era un hecho muy grave. Con las que eran colgadas en las plazas era más difícil porque al rato las retiraban, pero las que dejaban en árboles o en las sogas en las entradas de los pueblos se podían tirar allí días para que todo el mundo las vieran. Esta sí que era pues más posible que alguien quisiera intentar salvar. Tal vez eran los mismos familiares o amigos, o ya no salvar, pero al menos quitar el cuerpo de la vista de todo el mundo. Pues estas personas, si les pillaban, sufrían terribles castigos. Algo que también es curioso es el hecho del castigo al descolgar a las brujas, porque había personas que se aprovechaban de esto. Es decir, a lo mejor tenían un conflicto con un vecino, pagaban a alguien para que descolgara a la bruja y luego se acusaba a ese vecino de que lo había hecho. Así se lo llevaban para adelante y se lo quitaba del medio. Aunque estén escritas en catalán algo antiguo, vamos a leer algunas de las actas de las confesiones. Tenemos el acta de tortura de Violant Carnera, que se realizó el 23 de diciembre de 1619 en una habitación de la casa de Pagès, Burrull y Farrés, en Sabadell. Fue enviada a llevar una cadena al cuello, sentarse en un banco y desnuda solo con unos trapos fue interrogada Violant Carnera de las Arenas y de tal manera le dijeron: Carnera, ya sabes cómo estás condenada y que serás torturada para que digas la verdad. ¿Qué personas había en tu compañía y han usado el arte de la brujería? De todo, di la verdad, y no quieras que tus carnes sean maltratadas y maceradas. Y ésta, no queriendo decir la verdad, fue enviada a atar de brazos al revés, las manos, los codos, y apretando bien, causándole daño, dijo: El santo nombre de Jesús sea en mí siempre. Dejadme que yo diré la verdad. El acta sigue, pero en resumen, esta pobre mujer pues confesó que con otras había hecho ciertas cosas. En los aquelarres del Puig Aguilar, por ejemplo, explicaba que cada una se subía a un caballo con su demonio, que tenía forma de carnero, que eran todos negros y de la misma forma y tamaño. También decía que se les apareció el diablo en forma de hombre, el cual llamaban todas señor. Estas llegaban de una en una y le bailaban sardanas o otros bailes que acostumbraban a hacer los payeses. Tras haber bailado un rato, el diablo, al cual llamaban señor, se puso de espaldas y todas le adoraban. Luego tuvo su parte con nosotras por detrás, llamándonos por nuestro nombre. La carnera, venga aquí, la margarida, venga aquí, que la quiero cabalgar. Y nos ponía una cosa como miembro, frío y duro como un hierro, largo como un faro y grueso como un mango. Se entretenía sobre cada una de nosotras el tiempo que se está un gallo sobre una gallina, y todas lo veíamos las unas de las otras.